a la agenda del día con 2 paneles, 3 casos y 4 interesantes webinars. En el día de hoy, como habrán notado, nos rige el eje liderar la estrategia. Sin duda, el liderazgo es fundamental para orientar la estrategia en las organizaciones. Pero, ¿qué sucede cuando llega la incertidumbre? Pues ya vamos a vislumbrarlo con el panel Liderazgo y Comunicación Estratégica en tiempos de incertidumbre, el cual será moderado desde España por Lelia Zapata, con la participación de Octavio Islas Carmona desde Ecuador, Raúl Herrera Echenique desde Chile, Maritza Mosquera desde Panamá, Jorge Valencia desde México, Jimena Benavides y Juan David Giraldo desde Colombia. Para tener una mejor experiencia, les invitamos a usar los hashtags DiálogoCI, CONCIN 2020, numeral Día CI, numeral 7 años Diálogo CI y numeral Panel 1 CONCIN para este momento. Permítanme leer a partes de las enriquecedoras reseñas de nuestros panelistas. Les voy a pedir un minuto para resolver un inconveniente técnico, pero ya en contados vamos a estar compartiendo estas reseñas maravillosas. Un saludo afectuoso para todos los miembros de nuestro panel que se han incorporado desde diferentes latitudes. Estamos muy contentos por su presencia hoy. Gracias a la audiencia en los diferentes escenarios. Estamos listos, María Camila, para avanzar. Adelante. Claro que sí. Vamos a iniciar con Jorge Valencia García, es presidente de la Asociación Mexicana de Comunicadores por el periodo 2018-2021. Es además socio director de Soluciones de Comunicaciones Solcom, Agencia Mexicana de Comunicación Corporativa Estratégica con más de 20 años de trayectoria. En estas dos décadas, les voy a pedir unos minuticos. Hay una interferencia en este momento de sonido. Te voy a pedir, Yanirri. Adelante, María, estamos en vivo, no te preocupes, adelante. Todos nosotros sabemos que estamos en el marco de una pandemia, estamos desde casa, en casa tenemos mascotas, fluyamos por favor con nuestra energía festiva el día de hoy. Adelante, eso parece que es natural, yo sé que la audiencia lo puede comprender, todos nosotros estamos comunicando, haciendo una integración desde home and office, así que fluyamos con tranquilidad. Es un momento para actuar con flexibilidad y resiliencia. Así es. Jorge ha encabezado proyectos de consultoría para compañías como Aeroméxico, Audi, Bayer, Bimbo, Cinépolis, Coca-Cola de México, Colgate-Palmolive, Condumes, Iberdrola, Santander, SAP, Siemens, Sony y Walmart, entre otras. Bajo su liderazgo, Salcom ha ganado múltiples premios otorgados por la Asociación Mexicana de Comunicadores. La Internacional Asociación de Comunicadores para Negocios, IRAGAM, es filósofo de formación y con experiencia en tecnologías de la información. Sus principales áreas de trabajo las tenemos por aquí, son creaciones de contenido, estrategia, evaluación y medición de la comunicación interna, gestión del cambio, cultura organizacional y transformación digital. Ha sido profesor y conferencista en temas de comunicación para empresas e instituciones educativas. Ha participado en diferentes congresos internacionales, entre ellos el Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna, CONCIN, en Ecuador, 2018 y Chile 2019, además del Workplace Comunicación Summit Latam 2020. También tenemos aquí, vamos a estar escuchando a Juan David Giraldo Trujillo, comunicador social periodista, especialista en gerencia de la comunicación organizacional de Universidad Pontificia Bolivariana. En octubre del 2016, ponente en el 4º Foro Iberoamericano de Estrategia de Comunicación en Granada, España, con el tema Un cambio de comunicación en organización en tiempos de cambio,
publicado en la revista electrónica www.fitsecestrategia.com.ar. Experiencia como docente en pregrado y posgrado en universidades como IAFIT, UDM, UPB, UCB, Lasallista y Autónoma del Caribe. Director de Comunicación y Cultura Organizacional para Inversura. También tenemos que es líder fundador del Consejo Colombiano de Comunicación Interna en 2011, líder del Frente de Comunicación para el Cambio Organizacional, proyecto NIF Group EPM 2011-2014, director de Comunicaciones del Festival de las Luces en Medellín en 2014, Alcaldía de Medellín, septiembre-diciembre de 2014, asesor en comunicación, Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín. Por supuesto, socio fundador de www.redacta.com, plataforma digital para la gestión inteligente de publicaciones en el 2020. También nos estará acompañando como moderadora Leila Zapata desde España. Es formadora y CEO de Talentos Reunidos, agencia experta en implementación del sistema OKR, Objetivos y Resultados Clave, y de planes de comunicación interna responsable. Consultora de programa de formación para la innovación, especializada en impulsar la transformación de los negocios a partir de la gestión de objetivos OKR. También podemos decir que es docente de universitarios, funcionarios públicos, directivos y mujeres. También lleva más de 20 años de experiencia laboral en la pyme, gran empresa y en la industria. Ha trabajado en las áreas de relaciones públicas, atención al cliente, sociedad, prensa y comunicación interna. Es egresada del primer máster de comunicación realizado en España en 1991, formadora ocupacional, PhD y pionera en comunicación interna con la segunda tesis doctoral en 1994. Miembro del Team Diálogo UCI y DIRCO, Asociación de Comunicaciones, de donde sigue las tendencias en innovación y buenas prácticas en la gestión de la comunicación interna. Seguimos también con esta fascinante panelista Maritza Mosquera, la doctora Maritza Mosquera de Summit, doctora en Ciencias de la Formación para la Universidad Complutense de Madrid, posgrados en Fundamentos Teóricos de las Ciencias Sociales y Docencia Superior, es licenciada en Relaciones Públicas por la Universidad de Panamá. Actualmente es presidenta de la Confederación Iberoamericana de Relaciones Públicas, es presidenta honoraria de la Asociación de Profesionales de Relaciones Públicas de Panamá. Durante 11 años fue responsable de la División de Educadores de la Sala Cacay de Panamá. Ha dedicado gran parte de su vida a la docencia universitaria. Recientemente fue investida como miembro de honor del Consejo Superior Fundaciones ESER de España y Premio Espacio, otorgado por la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, Premio Chasqui de Plata, otorgado por la Confiar. También nos acompaña con una enriquecida reseña Octavio Islas, México, Ecuador. Licenciado en Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana de México. Maestría en Comunicación y Desarrollo, Universidad Iberoamericana de México. Maestría en Administración de Tecnologías de la Información, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Doctorado en Ciencias Sociales. Magna cum laude en la defensa de su tesis doctoral en la Universidad de La Salle, diplomado en Comercio Electrónico, Montana, Universidad de Missoula, en Estados Unidos, autor y coordinador de 17 libros, 55 capítulos en libros, 85 textos publicados en revistas de investigación científica indexadas con arbitraje, 300 textos publicados en revistas de divulgación, 700 columnas periodísticas publicadas en los principales diarios de México. Es dueño y fundador de la revista científica Razón y Palabra, la primera publicación dedicada a temas de comunicación en el ciberespacio iberoamericano, y del sello editorial Razón y Palabra. Miembro de los comités científicos y editoriales de 35 publicaciones científicas internacionales. Ha dictado conferencias magistrales y ponencias en 20 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Portugal, Uruguay, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela. Ha asesorado 7 tesis doctorales, una distinguida con el reconocimiento Magna Cum Laude y 4 menciones honoríficas, 7 tesis de maestría y 13 tesis de licenciatura. También nos va a estar acompañando Raúl Herrera Echenique,
Desde Chile, doctora en comunicación organizacional para la Universidad de Málaga, España, máster en marketing y gestión comercial por ESSEN, España, y diplomado en Estados Unidos avanzados en comunicación y publicidad por la Universidad de Málaga, España. Ha trabajado en branding y en estrategias de comunicación organizacional, es speaker también de estos temas, presidente internacional del Foro Iberoamericano sobre estrategias de comunicación y socio de C-Brand Experiencias, coautor de los libros Nueva Teoría Estratégica, El Paradigma Emergente para la Co-Construcción y Transformación de la Realidad, presentado en España, Chile, México, Colombia y Argentina, del libro Nueva Teoría Estratégica, Repensando la Estrategia de la Comunicación, y del libro Comunicación Estratégica, Interfaz Relacional de las Organizaciones y sus Stakeholders. También nos estará acompañando Ximena Benavides Ibarra, profesional en Comunicación y Relaciones Corporativas de la Universidad de Medellín y magíster en Administración de la Universidad de Antioquia, con una diplomatura en Información Económica y Financiera de AFIT. Actualmente es consultora en comunicaciones y reputaciones para FITI Consulting y docente. Además, es miembro de la Academia Colombiana de Relaciones Públicas y lidera el Centro Colombiano de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional, SECOR, para el periodo 2019-2021, y áreas de especialización en las que se desempeña: creación y ejecución de estrategias de comunicación, relacionamiento, planeación y estrategia de comunicación, gestión, seguimiento y control de proyectos, servicio de consultoría para procesos de comunicación interna, externa y digital, así como la construcción de reputación corporativa, comunicación de crisis, comunicación integrada de mercadeo. Tenemos datos relevantes. Ha trabajado para empresas de asesoría y consultoría como Burson, Teller, Portafolio Verde, Goodwill Comunicaciones. Además, hizo parte de la compañía CI Jeans, de la empresa exportadora del sector textil más grande de Colombia. Sean todos bienvenidos. Este panel está totalmente enriquecido para ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este 5º Congreso de Comunicación Interna. Paso a compartir pantalla, la presentación, y comenzamos. A ver si no tenemos problemas. Ese es el, vamos, parece que no funciona ahora la presentación. Pero bueno, estas son cosas de las nuevas tecnologías y a ver qué raro. Pero bueno, vamos a ver. Voy a ver si lo puedo compartir de otra manera, porque, a ver, pongo... Creo que tienes que recargar la página, Leila. Tengo que recargarla, ¿no? Sí. Vamos a ver, me ha pasado que... voy a ver, ahora voy a volver a entrar. Estoy compartiendo pantalla, creo, ¿no? Ahora mismo. Sí. Vale. Bueno, mira, si no se puede iniciar la presentación, pues lo hacemos así, porque no está funcionando ahora mismo. Vamos a ver, iniciar presentación. Parece que ya. ¿Ya? ¿Problema solucionado? Listo. Perfecto, muy bien. Bueno, buenos días, Latam, buenas tardes, España. Muchísimas gracias por acompañarnos en este congreso. Como dije, bienvenida a todos y cada uno de los expertos que ya habéis visto con este currículum, pues van a aportar muchísimo. El objetivo de este panel es compartir la opinión desde el punto de vista gremial para saber qué buenas prácticas y qué acciones están realizando desde esos gremios para tomar ideas y de alguna manera, pues, tomar impulso en la comunicación interna. El 11 de marzo. ¿Cómo vamos a olvidar esta fecha? Una fecha histórica en la cual muchos jefes de Estado, aunque muchos jefes de Estado tildaron de exageradas las recomendaciones de la ONU de declarar pandemia, y de recomendar el confinamiento de sus habitantes. Lamentablemente,
hubo esa corriente, pero también hubo jefes de Estado que realmente dijeron y optaron por cerrar fronteras, por cerrar negocios, cerrar organismos públicos, empresas, comercios, paralizar la economía. Esto, según el informe de Deloitte, que me voy a apoyar en informe de organizaciones españolas para enriquecer este debate, pues dijo que esto iba a tener consecuencias en la economía nacional y global de la economía nacional y global de cada país. Esto iba a tener un impacto y iba a ser un golpe brutal porque los volúmenes de producción nacional se iban a desacelerar, iban a darse trastornos en la cadena de suministros, y todo ello iba a repercutir en las finanzas y en el mercado de valores. Se comenzaba a gestar una crisis que evidentemente estalló y nos cogió a todos de un momento desprevenidos. ¿Qué hicieron las empresas? Las empresas comenzaron a activar sus protocolos de alarma, como lo hizo el gobierno a partir de sus medidas de ayuda, de reactivación, con sus planes para aliviar esta crisis, pues intentaba dar tranquilidad a la sociedad. Y las empresas, desde sus comités de crisis, lo que hicieron es trabajar el plan de crisis, en algunos casos liderado por el responsable de comunicación, el DIRCOM, o el responsable de responsabilidad social, y las empresas que no contaban con esta estructura, lo que hicieron es acudir a los departamentos de recursos humanos, al asesor legal, al responsable de prevención de riesgos, porque en cualquier caso había que comunicar, había que dar un mensaje muy claro y de mucha tranquilidad. Se trata de, en comunicación de crisis, de gestionar las expectativas y los temores que tiene la sociedad. Una sociedad que está en estos momentos recibiendo información externa de parte de voces externos, de portavoces expertos, de virólogos, de médicos especialistas. Entonces, era muy importante no solo oír la voz externa, lo que se decía fuera, sino también lo que decía mi organización, mi empresa. ¿Qué contaba de la crisis? ¿Cuál era el mensaje? ¿Iban a cerrar la empresa? ¿Iban a someternos a los ERTES? ¿Íbamos a teletrabajar? ¿Qué íbamos a hacer? Y todo esto implicaba tomar una serie de decisiones muy rápidas, que muchas empresas que afortunadamente tenían una web de crisis o una intranet ya preparada con todo este tipo de situaciones contempladas en el plan de crisis, salieron airosas, pero las que no tuvieron que a su personal en la desinformación. La comunicación de crisis requiere información actualizada y en tiempo real, muy necesaria para gestionar los miedos y las incertidumbres. Evidentemente, estábamos ante un desafío global, un desafío de un mundo VUCA, porque las empresas son sistemas y como sistemas están afectados por un entorno, y un entorno claramente VUCA que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Volátil, ¿por qué? Porque los cambios son muy rápidos. De un momento a otro, sin tener protocolos de teletrabajo, estuvimos trabajando y muchas empresas no tenían ni idea de lo que era eso, pero habían optado por el teletrabajo. Luego los webinars, tuvimos que acostumbrarnos a los webinars para coordinar el trabajo, para planificar las acciones. En fin, fue todo un momento muy, muy convulso. Y luego fueron el momento de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque, claro, la vacuna va a tardar. Estamos ya casi 7 meses y todavía no tenemos nada seguro. Los rebrotes, no sabíamos qué iba a pasar, si iba a haber rebrotes, y si el negocio iba a resistir, hasta cuándo iba a resistir y cuántas bajas laborales tenía que soportar. Complejo, ¿por qué? Porque la toma de decisiones es muy compleja para los CEOs. Tienen que mirar muchos frentes, lo que pasa en el entorno, las crisis internas, las crisis de mi empresa. Cada empresa tiene sus propios procesos, su propia dinámica. Hay crisis porque aparte de la crisis generada por un clima emocional muy, muy tenso, luego hay que seguir produciendo, cómo se va a producir, una serie de problemas que los CEOs además lo exteriorizan y ahora piensan que muchos temen por la seguridad de los negocios, que no puedan resistir
porque su gran temor es que sean ellos de alguna manera presionados con impuestos y luego las negociaciones con un sindicato patronal sean muy difíciles. Y ambiguo, ¿por qué? Porque falta claridad. Se desconocen datos, no, desconocemos datos exactos de la pandemia. Se dice una cosa por un lado, por otro lado se dice otra cosa, sí, no, la información es muy imprecisa. Pues a pesar de este momento de tanta incertidumbre, en el caso de España, las empresas reaccionaron muy rápido y lo más gratificante fue esa ola de solidaridad, ese contagio por hacer las cosas bien, por mostrarse como buenos ciudadanos, por dar esos mensajes de responsabilidad. ¿Qué hicieron las grandes empresas? Las empresas, incluso las más castigadas, en el caso de los hoteles, los más castigados, los hoteles, bueno, y muchos sectores, lo que hicieron es ofrecer sus instalaciones para que los enfermos leves del coronavirus sean atendidos, para dar cobijo a los policías, a los sanitarios y para que no infecten a sus familias. Muchísimos hoteles en toda España se sumaron a esta causa, lo mismo el sector automóvil. Del sector automóvil pues se reinventaron, aliados con universidades, con instituciones, comenzaron a fabricar con mucho ingenio respiradores. Luego las empresas de juguetes se reconvirtieron, comenzaron a fabricar cuñas, material sanitario. En fin, fue toda una cadena de filantropía y de responsabilidad social, que de verdad que merecía el aplauso de toda la sociedad que salía a los balcones a aplaudir, como se hacía en todas partes del mundo. En España se detectaron más de 15 tendencias en responsabilidad social empresarial. Una muy buena noticia. Y además las campañas de comunicación, las grandes empresas que se sumaron a esta causa, dieron autorización, las grandes marcas, a que alteren sus logos para reforzar ese mensaje que tenían que dar a la sociedad, un mensaje de distanciamiento, porque había que prevenir los contagios. Todo esto es muy interesante porque cada quien desde su punto de vista, desde su situación, desde sus posibilidades, daba algo, hacía algo, incluso los autónomos, las amas de casa. Fue impresionante la movilización que hubo para salvar este primer momento. ¿Y qué pasó con los CEOs? Los CEOs en España existe el Pacto Mundial Red Española, que es una organización vinculada con Naciones Unidas, están asociadas a este pacto las empresas del IBEX 35, mandó un mensaje diciendo que los negocios del futuro son negocios resilientes. Estos negocios resilientes, para que sean sostenibles, tienen que pensar en la sociedad, no tienen que pensar en el corto plazo, sino que tienen que pensar en su responsabilidad, en el bienestar, en no destruir empleo, y que tenían que bajar sus exigencias con la rentabilidad y pensar más en preservar el trabajo, en cuidar a su gente, que eso más tarde lo iba a agradecer la sociedad. Y efectivamente, así ha sido. De alguna manera los CEOs han reaccionado bien. En principio dijeron que había ERTES, luego dieron marcha atrás. En fin, la verdad es que este llamamiento tuvo un impacto y tuvo muy buenos resultados. Entonces nos hemos encontrado con la comunicación responsable, que es la comunicación hermana de la responsabilidad social. Es la comunicación que rinde cuentas a todos sus públicos vinculados, que son los stakeholders. ¿Y de qué manera? Pues con una comunicación planificada, apoyándose de la comunicación individual, la colectiva, la visual, la digital, lanzando campañas. Es una comunicación que ayuda a prevenir y genera mucha tranquilidad, porque los empleados ya tienen un portavoz, ya tienen una fuente oficial y no tienen que estar escuchando las decisiones de su empresa a partir de los medios o a partir de todos los rumores que se generan en Internet. La comunicación responsable también tiene un gran reto. Los comunicólogos los tenemos
porque hay que atender a la diversidad generacional. En este caso se ha dado nunca en los tiempos de la historia de la empresa han convivido tantas generaciones juntas. Los baby boomers, la generación X, los millennials, los centennials, cada uno tiene su propia forma de mirar la vida, de mirar la sociedad, de plantear sus relaciones con la empresa. Y así ocurre lo mismo que en las familias. Muchas veces las familias viven en un mismo techo y los padres no se entienden con los hijos, los abuelos no entienden a los nietos. La misma dinámica se da en las empresas y hay que conocerlo. Y como insistió Pablo Gonzalo, dijo, si queremos el compromiso, el primer paso es conocer para comprender y luego de comprender, comunicar. Y en este entorno de comunicación también tenemos que aceptar el desafío cultural, es decir, que los espacios de trabajo hoy están repletos de gente muy heterogénea. El personal, los colaboradores pertenecen a nacionalidades y religiones diferentes, con lo cual es una diversidad muy rica para la innovación, para la creatividad, pero hay que tener mucho cuidado con la comunicación y optar por la comunicación personalizada. Luego la comunicación líquida es otra tendencia. Hablamos de comunicación líquida, que es producto de un concepto acuñado por Simon Bowman. Simon Bowman es un filósofo polaco y es filósofo y sociólogo. Este señor en el año 2000 ya habló de su teoría, la modernidad líquida. La modernidad líquida acuñó, lo que viene a decir es que todo será rápido. Dice, en el futuro todo será rápido, será muy instantáneo y dará lugar a la comunicación líquida. La comunicación líquida es la comunicación rápida, la comunicación de las redes sociales, la comunicación superficial, la comunicación instantánea. De modo que es una realidad que convivimos en una sociedad líquida. Y en esta sociedad líquida la transparencia es muy importante. Y por esta transparencia las empresas que decían ser responsables deben serlo, pero de verdad. También otro desafío que tenemos los comunicadores es la etapa de la posverdad. La era de la posverdad está aquí. Es un término que ya lo ha acuñado la RAE, la Universidad de Oxford en el 2016 lo designó como la palabra del año. Son las mentiras emocionales, las mentiras que nos gustan, las mentiras que queremos creer. Y esta es una realidad. Luego, otro problema que tenemos que afrontar los comunicadores es la infodemia. La infodemia es un término acuñado por la Organización Mundial de la Salud que trata sobre la información no contrastada. Por ejemplo, un supuesto médico, se conecta por YouTube para contar que la pandemia está originada por el 5G. Luego las fake news. Las fake news también llegan a las empresas, son las noticias falsas, las noticias que dañan la reputación, y desdicen a la empresa. Por ejemplo, cuando se dijo que la empresa Corona había bajado, la empresa cerveza Corona había bajado en ventas radicalmente porque nadie quería beber esa cerveza a causa de su asociación con el coronavirus. Y así podíamos encontrar muchísimos casos. Luego, el siguiente desafío, el siguiente frente que tenemos los comunicadores, tenemos la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, la transformación digital, que ya está aquí. Y está aquí por estos mensajes personalizados, porque los comunicadores ya usamos chatbots, el small data, el big data, y estamos promoviendo la cultura digital. Y todo esto en un marco de una economía digital, porque la economía digital está impulsada por Internet y ya se dijo en el 2001 que iba a afectar a todos los sectores, y en España en concreto lo dijeron 4 profesoras de la Universidad de Málaga. Luego también está la economía del conocimiento, que es la economía que transforma el conocimiento para generar valor, y el conocimiento está en la red y hay que hacer uso de él, y las empresas tienen que gestionar el conocimiento con la gestión del conocimiento a través de la formación. Y luego está la economía colaborativa, que es el caso de BlaBlaCar, que es
se refiere a la fusión de dos sujetos, dos personas jurídicas que satisfacen una necesidad que hay en el mercado. De modo que el reto está servido y aquí la comunicación estratégica es clave. Es clave porque, como ya lo han dicho todos los ponentes anteriores, es clave y tiene que estar alineada a la estrategia del negocio. ¿Para qué? Para que el plan de transformación digital y el plan de comunicación sirva para reforzar y avanzar hacia los objetivos, que está persiguiendo la organización. Y para finalizar, os voy a dejar con dos citas. Una es del pacto de la Red Pacto Mundial, Red Española, que dice: ahora más que nunca se necesitan líderes que no solo se adapten al mundo, sino que puedan contribuir a mejorarlo. Esto lo dijo en el 2020, en marzo del 2020, y en julio de 2020 conocimos el informe, la investigación de Accenture, una prestigiosa consultoría de España, que, apoyado en la opinión de 478 directivos de Europa y de 15 sectores, dijo que la hoja de ruta para superar esta incertidumbre tiene 3 pasos: liderar la revolución sostenible, acelerar la transformación digital y lograr la colaboración empresarial. De modo que, señores, el mundo está luchando, estamos luchando todos por la COVID, y una opción es liderar la transformación con comunicación estratégica, y de eso vamos a hablar en este panel. Para ello vamos a comenzar con Marisa. Marisa, tú que tienes el pin de oro. Marisa, por si acaso, tiene el pin de oro de una ONG que se lo dieron en Japón por promover la cultura y la paz, y se lo dio una ONG vinculada con las Naciones Unidas. Marisa, yo quisiera que nos digas, desde vuestro gremio, ¿podés decirme qué aportamos las mujeres al liderazgo? Al liderazgo en la gestión de la comunicación interna. ¿Tienes el...? Sí, gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. El liderazgo para mí es uno solo, o sea, la mujer como líder y el hombre, o sea, es inherente al ser humano. Un sabio japonés del siglo XIII, Nichiren Daishonin, resumió en una frase lo que dijo el doctor Garrido con anterioridad de eso de que la mujer había estado en la sombra. Él decía: si hay virtud en la sombra, las recompensas serán visibles. Y realmente el siglo XXI ha sido considerado por varios intelectuales del Club de Roma como el siglo de la mujer, el siglo de los derechos humanos y el siglo de África. Muchos siglos en la sombra ahora nos han puesto con un liderazgo que tiene que ver con el respeto, la protección a la vida. Y eso lo vimos ahora con el COVID, la cantidad de mujeres líderes en donde la lucha contra el COVID fue exitosa. En nuestra organización, en 60 años, ya hemos tenido y tenemos 3 mujeres que la han liderado a partir del año ya 2000. Eso significa que cada vez estamos ocupando más espacios, pero lo que nos identifica con el liderazgo son nuestras propias características. Genial. Jimena, tu opinión, ¿qué crees que aporta la mujer al liderazgo femenino, en la gestión de la incertidumbre? Normal, ¿cierto? Que empecemos a hablar y esté en mute del micrófono. Creo que es lo más común que tenemos en este tipo de reuniones. Lelia, pues un saludo muy especial para todas las personas que están conectadas en este momento con el Congreso, y estoy totalmente de acuerdo con Maritza. Más que hablar de qué le aporta la mujer al liderazgo, es que independiente de que seamos mujeres o seamos hombres, tenemos unas capacidades, unas fortalezas y unas habilidades que hoy debemos tener para poder liderar. La neurociencia nos ha dicho que somos iguales, nosotros como mujeres podemos tener unas fortalezas que son mejores que los hombres, igual ellos tienen unas fortalezas que van pues muy adelante que nosotras, pero más allá de decir qué aportamos nosotros, es que hoy nosotras tenemos mayores oportunidades precisamente de
aportar a esa gestión estratégica de las organizaciones. Y es precisamente gracias al avance que las empresas tienen en materia de equidad de género. Genial, muy bien. Ahora voy a pedir a David, a Juan David, a Octavio, Raúl y Jorge que me deis 2 aportaciones que desde vuestra visión aportan las mujeres al liderazgo. Juan David, comenzamos contigo. Muchas gracias, Lelia. Un placer estar acá, un honor compartir este panel y a todos los que están hoy conectados, bienvenidos. Bueno, sin ser excluyente, el rol de la mujer no ha de ser diferente al del hombre en ese liderazgo en la gestión de la comunicación. Sin embargo, es evidente y se reconoce que en situaciones de incertidumbre que impliquen reorganizar procesos y atender múltiples actividades al tiempo, pues ellas por evolución propia de género se adaptan más rápido y lo asimilan mejor por condición de mujer. Y pues hemos visto también ya en el plano organizacional cómo no solamente en la comunicación, sino en muchos otros frentes están liderando, desde el gobierno, desde muchos otros ámbitos nos lo han demostrado. En el caso particular de Colombia, conozco el caso concreto de muchas comunicadoras que han asumido ese reto, bueno, saber qué está pasando en el país frente al tema de cómo estamos manejando el COVID, se han hecho investigaciones, indagaciones. Este mismo congreso, liderado también por mujeres en cabeza de Janine, pues lo demuestra, así que pues, es lo que puedo decir. Muy bien. Raúl, por tu parte, ¿cuál es tu opinión? Muy buenas tardes, aquí en Chile, un gusto estar con todos ustedes. Bien, me parece muy interesante la pregunta. Fíjense que acabamos de terminar una investigación acerca de los 14 países que mejor lo han hecho, que lo hicieron entre enero y junio de este país en pandemia, analizando sus estrategias de comunicación. Y a pesar de que el tema del género no era un objetivo dentro de nuestra investigación, apareció el tema del género. De los 14 países que mejor lo han hecho, el 50% son guiados por mujeres, ¿no? Y 3 elementos, te voy a nombrar en vez de 2, 3, te pido por favor, 3 elementos que han hecho muy interesante estas 7 mujeres que han liderado diferentes países europeos y de diferentes partes del mundo, ¿no? Y que se diferencian del liderazgo de los hombres de estos 14 países. Ojo que es entre enero y junio, ¿no? Hay 1 o 2 países que han salido de ese ranking, por así decirlo, porque a partir de julio no lo han hecho tan bien. Pero de enero a junio, las mujeres se destacaron, 1, por la eficiencia en la toma de decisiones, ¿no? Optimizar los recursos para el manejo de la información y estamos hablando de presidentas o primeras ministros, ¿verdad? Eficiencia en el manejo de los recursos. 2, toma de decisiones desde la democracia y con democracia, por lo tanto, tomando en cuenta las minorías, no solo el gobierno de las mayorías, sino que el gobierno de las mayorías tomando en cuenta a las minorías, tratando de afectar lo menos posible a esas minorías. Y tercer elemento que apareció muy interesante es la compasión. ¿Por qué compasión? Porque estamos hablando de seres humanos. Cuando fallecen personas, son seres humanos, no son números, ¿no? Y aquí me da para colgarme de lo que nosotros trabajamos en el Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, así como nuestros colegas de la Cátedra Itinerante sobre la Nueva Teoría Estratégica. Trabajamos sobre el modelo que inició el profesor Rafael Alberto Pérez, se llama el modelo humano relacional, ¿verdad? Que pone en el centro al ser humano, pero también la complejidad de los seres humanos, ¿verdad? Más allá de si somos hombres o mujeres. Muy bien. Elia, y si me permites, quisiera simplemente complementar con algo, y es desde Colombia. Recientemente hubo una publicación del diario La República que publicaba los resultados de un estudio en que decía que en Colombia teníamos un 33.5% de los puestos gerenciales o directivos de nuestro país ocupados por mujeres, y que eso iba pues un poquito adelante con el promedio mundial, que era del 29%. Pero lo interesante de esta publicación es que ellos hicieron un estudio con 1000 empresas. 1000 empresas que son las que más venden en Colombia. Y de esas 1000 empresas, las compañías que incorporan mujeres en la alta gerencia generaron un 21% más de ingresos en el año 2019 respecto al año 2018. Entonces, creo que con estos datos y con los que acaba de plantear Raúl, más allá de decir, bueno, ¿qué es lo que le aporta la mujer al liderazgo?
Más allá de eso, es más bien, gracias a esa apertura de las organizaciones en materia de equidad de género, hemos podido demostrar, hemos podido aportar un valor interesante e importante que hoy lo podemos comprobar con cifras. Muy bien, muchas gracias, Jimena. Jorge Valencia, ¿tu opinión respecto al rol de la mujer? Bueno, yo creo que siempre con las salvadas distancias de no siendo mujer, hablando del rol de las mujeres, hay un proceso de injusticia siempre, ¿no? Porque uno habla desde un lugar de privilegio que no necesariamente es uno capaz de reconocer, pero mirando desde la frontera, desde la trinchera de ser hombre y observando ejercicios de liderazgo, yo veo que hay dos procesos en la pandemia que son muy interesantes, uno en el ámbito de lo privado y otro en el ámbito de lo público. El primero en el ámbito de lo privado es que nos hemos enfrentado, sobre todo yo lo pienso en mi situación y en la de muchos líderes que conozco de comunicación, con la circunstancia de una compleja mezcla entre la vida privada y la vida pública, porque el trabajo, la escuela, las tareas, este congreso han invadido nuestros hogares. Cada uno de nosotros ahorita estamos desde nuestros hogares tratando de malabarear diferentes situaciones. Ya lo decía Janine, nos hemos venido acostumbrando a esta compleja cotidianidad de tener que lidiar con que ladra el perro, el niño llega corriendo con la tarea, tienes que lavar los platos, etcétera. Las mujeres venían lidiando con esto desde hace muchísimos años y lo habían hecho, creo yo, de una manera mucho más ágil y mucho más integrada. Y a la sociedad nos está costando trabajo esta integración. Creo que vamos a salir fortalecidos porque los ámbitos privados y públicos, para que sigamos siendo empresas eficientes, pero sobre todo, para que sigamos siendo personas con un mínimo grado de bienestar, tenemos que lograr integrar mucho más esta dimensión de lo privado y el respeto a lo privado dentro del espacio de lo público. Por otro lado, creo que la pandemia ha puesto en pausa un proceso muy poderoso y que creo que va a seguir ocurriendo a nivel subterráneo o a nivel subacuático, y espero que siga ocurriendo, de transformación del lugar de la mujer en la sociedad. Habíamos estado pasando por un año muy intenso de reivindicaciones feministas que creo que nos van a venir muy bien a toda la sociedad porque quieren cambiar la correlación de fuerzas. Y ojalá este sea el siglo donde eso cambie de manera definitiva y ojalá este sea el siglo en donde la humanidad tenga este aprendizaje de una mucho mayor igualdad y de un mucho mayor equilibrio entre los géneros. Creo que una de las aportaciones fundamentales que están haciendo las mujeres líderes es que están haciendo visible la complejidad, digamos, de tener que lidiar con una estructura social que no facilita que las mujeres desarrollen su potencial. Eso que entró en pausa en la pandemia, yo espero verlo resurgir con mucha fuerza en la medida en que vayamos adoptando nuevas normalidades y que dentro de esas nuevas normalidades ya se incorporen mucho mejores equilibrios. Muy bien. Octavio. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Ecuador. Si bien soy mexicano, lo primero muy rápido es decir para quién trabajo, porque creo que la lectura de quién soy no se dijo. Yo trabajo orgullosamente para la Universidad Central de Ecuador, universidad pública, y para el TEC de Monterrey, que siempre ha sido mi casa. También agradecer rápidamente a Janine por el extraordinario trabajo que ha realizado y que nos ha permitido estar en este momento presentes con ustedes, ¿no? Hay un estudio muy bueno del Centro para el Estudio del Futuro Digital. Lo dirige un buen amigo que se llama Jeffrey Cole en la Universidad de California en Santa Bárbara, del sur de California en Santa Bárbara. Ahí trabaja pues Henry Jenkins y ha estado Manuel Castells antes de que incursionara en la política, ¿no? Y no muy bien, por cierto. Bueno, el caso concreto es que en este reciente estudio que acaba de presentar el Centro para el Estudio del Futuro Digital con la IAB, la Interactive Advertising Bureau, para Estados Unidos, una de las cuestiones, destaca dos factores bien importantes en la pandemia. Número uno, el manejo de tecnologías de información. Es decir, tuvimos que vivir una alfabetización digital forzada, a pasos agigantados y sobre todo de forma muy notoria en personas mayores. Y número dos, las mujeres, y muy particular las madres. En el caso concreto del hogar, se difuminaron en un momento dado las fronteras entre el espacio del trabajo y el hogar. Entonces se multiplicó en un momento dado las capacidades, competencias, habilidades, responsabilidades de la mujer. Seguramente coincido con mis colegas,
saludo cordial a todos, que vamos a salir revitalizados y tendremos que replantearnos el papel, el rol de la mujer en esta sociedad post-COVID. Yo creo en particular que el siglo XX no comenzó en el año 2000, comenzó en el año 2020. Y contrario, por ejemplo, a lo que afirmaba Harari, que lo citaron hace rato, nos demuestra que somos seres terriblemente frágiles, los seres humanos, que nuestra biopeligrosidad es enorme y que podemos desaparecer de la faz de la Tierra con una facilidad impresionante. Entonces, hablando de las graves omisiones de Harari, es el tema de las pandemias, que suponía que las habíamos superado y nos damos cuenta que no es cierto. Las podemos volver a aparecer porque somos terriblemente frágiles. ¿Qué va a ocurrir después de todo esto? Pues yo quiero creer que el nuevo siglo XXI nos tiene que obligar a repensar el papel, el rol de la mujer en N cantidad de actividades. Una última impresión, rapidísimo. En una marcha en pro del aborto en la Ciudad de México, hace unos días, un grupo de mujeres ataviadas de negro, enmascaradas como terroristas, golpearon a mujeres policías. A algunos policías incluso les prendieron fuego. Entonces, es muy importante entender que la irracionalidad, la violencia, no es ni exclusiva de hombres ni de mujeres, que hay buenos hombres y hay buenas mujeres. Y tratar de entender este nuevo contrato social que debemos establecer, articular en términos de respeto y de armonía para lo que reste del siglo XXI, si es que llegamos a terminar. Muchas gracias, Octavio. Ahora vamos a seguir muy rápidamente y vamos a intentar ser lo más escueto posible. A mí me gustaría que me digáis, de aquí voy a comenzar con Jorge Valencia, ¿qué tipo de comunicación debe ser prioridad para un CEO? La comunicación líquida, la comunicación de redes sociales, la comunicación financiera, informar sobre el panorama financiero que tiene la empresa, la comunicación responsable y la comunicación estratégica. Pero yo te diría que hay dos elementos que creo que hay que tomar en cuenta. Edelman nos dice en su reciente estudio de la confianza, justamente en medio del proceso del COVID, de la pandemia, que uno de los lugares centrales para el CEO es producir un posicionamiento de parte de las empresas, un posicionamiento en temas que son temas sociales. Cuando viene todo el movimiento de Black Lives Matter, nos damos cuenta que una enorme cantidad de consumidores y de ciudadanos están esperando que las empresas se pronuncien sobre una serie de situaciones de corte social, frente a los cuales las empresas habían podido ser básicamente neutrales. Es decir, yo no hago política, yo me dedico a producir servicios o productos que pongo en el mercado y mi responsabilidad social termina en la calidad de mis productos, en un tratamiento correcto al medio ambiente y en un tratamiento correcto a mis colaboradores. Eso ya no es posible. Y uno de los lugares centrales es que el CEO está obligado hoy a ser una voz líder. Y es en la voz del CEO donde se concentran y coagulan muchas de las acciones de relaciones públicas, porque además ya la relación con la sociedad no se da solamente a través de medios de comunicación, con lo cual tú escoges un vocero, sino es la figura misma del CEO quien se convierte, le guste o no, en un influencer, en alguien que habla en el nombre de la organización. Lo mejor que puede hacer es prepararse y tener una presencia pública en redes sociales muy activa. Y la segunda es un término que hemos acuñado nosotros en la agencia, es que hablamos ya no de comunicación interna o externa, sino de comunicación interexterna. Y es que no puedes mantener un discurso, una narrativa exterior dirigida a ciertos públicos y a la sociedad y otro discurso o narrativa interior, porque ya no controlas el discurso. Antes tú eras el dueño de todos los medios de comunicación afuera y adentro, sobre todo adentro, y tú podías controlar el discurso. Hoy la empresa y en particular el líder tiene que aprender a lograr tener ese lugar de influenciador, alguien cuya voz se autentifica en función de la autenticidad, el valor, la pertinencia, la claridad, la transparencia de lo que dice. Es un reto enorme, porque normalmente nuestros CEOs no han sido preparados como comunicadores. Es así, nos falta preparación y nos falta formación en este campo, pero ya están las escuelas de negocio haciendo esa labor, afortunadamente. Marisa, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál debe ser la prioridad de un CEO? ¿Qué tipo de comunicación? El micrófono.
Realmente lo tenía listo. Realmente para mí la prioridad debe ser la comunicación estratégica. Pertenezco a esa corriente que estamos trabajando sobre esa temática y más que nada porque estamos en un cambio y en una sociedad permanentemente transformándose y soy de los que piensa que cada organización tiene que tener dentro de su estructura ya de liderazgo un plan estratégico, planes estratégicos que sirvan para confrontar estas situaciones. Y es muy importante esa comunicación estratégica porque estamos en un siglo de intangibles y en donde a través de la estrategia se pueden visibilizar esos intangibles porque las sociedades están dando una mirada muy crítica a las organizaciones. No le importa si están muy bonitas, si el producto está bien envasado, sino su reputación, realmente su cultura corporativa y una serie de valores. Gracias. Vale. Ximena, muy rápidamente, solo quiero que me contestes, ¿comunicación líquida, comunicación financiera o comunicación estratégica? Rápidamente. Otra vez. Sin duda, comunicación estratégica, pero para el CEO es importante esa comunicación integral. Es importante la comunicación estratégica en la medida en que es importante que como asesores internos de la alta dirección podamos apoyar y guiar ese camino para la toma de decisiones. Sin embargo, es importante también la integralidad, ¿cierto? Más que decir una comunicación responsable, una líquida, yo creo que es importante manejar todo desde la integralidad y en esa medida realmente podremos dar un valor pues, a toda la organización. Muy bien. David, Juan David. Sí, Lelia, coincido en el tema de que la comunicación es estratégica, pero yo no le pondría apellidos. Desde el abordaje de estudio de la comunicación, desde la administración se dice que para comunicar hay que administrar y viceversa. Más del 80% del tiempo un gerente para hacerlo debe comunicarlo o debe establecer la comunicación como esa guía de su dirección. Entonces la comunicación no debe tener apellidos, es una sola. En este sentido integra las condiciones de transparencia, veracidad, pertinencia y oportunidad. Cada momento o situación puntual moldea el discurso de la información que se quiere compartir, emitir, divulgar o enseñar. Muy bien, efectivamente. ¿Y Raúl, tu opinión, Raúl Herrera? Mira, estamos asistiendo a lo que se denomina hoy día la empresa ciudadana. Es decir, una empresa, una organización que tiene que trabajar hacia adentro y hacia afuera, como decía Jorge, ¿verdad? Y que tiene que ir a trabajar no solo con sus clientes y consumidores, sino que con sus ciudadanos, porque hoy día las demandas cambiaron. Hay un estudio ya del 2016 de GfK que habla de 3 elementos esenciales que le estamos pidiendo a los consumidores y los ciudadanos a las organizaciones: confianza, transparencia y respeto por los consumidores. Intangibles esenciales. 3, que cuando hablamos de comunicación, yo no sé si comparto esa distinción o taxonomía que está tratando de hacer Lelia, porque cuando hablamos de comunicación, hablamos de una interfaz relacional, ¿no? Que nos sirve para significar y dar sentido a los seres humanos. Y en ese sentido, replico de lo que se está hablando muchas veces hoy, ¿no? La comunicación, yo esto también lo decía Rafael Alberto Pérez, ¿no? Lo discutimos en el Foro Iberoamericano sobre estrategia de comunicación. Pareciera que ya no tenemos que hablar de planificación estratégica, porque la planificación no es estratégica, es táctica, ¿no? El conjunto de planes apalancan el pensamiento estratégico. Tanto la acción como el pensamiento son parte de la estrategia, pero no existe o no es tan efectivo cuando solo tengo un conjunto de acciones. Si tú le pides a las organizaciones que te manden la estrategia, seguramente te van a mandar una tabla o te van a mandar una Excel con un conjunto de actividades. Eso no es, ¿no? Eso es lo que articula la estrategia. Antes de aquello, tiene que haber lo que se denomina el pensamiento complejo. Sí. Y lo que ocurre es que muchas organizaciones han comenzado a apostar por la comunicación líquida, básicamente sin estratégica. Comunicación líquida sin estrategia. Y esa es la realidad, lamentablemente. Van directamente a ello y creen que si no consiguen resultados, pues no se cuestionan por qué, las causas.
Claro, discúlpame un segundito, y para cerrar nada más, nosotros estamos proponiendo que la comunicación ya no tiene más que adaptarse a la estrategia. Vuelvo a repetir, esto les cae muy mal a los administradores. La estrategia no tiene que adaptarse a la estrategia. Yo no hago una estrategia y después la comunico. La comunicación tiene que ser parte de la estrategia. Por supuesto, parte de la estrategia, para conseguir el alineamiento. Muy bien, entonces como estamos muy justos de tiempo, no quiero dejar de hacer esta pregunta. Cambio, Falta Octavio, ¿no? Falta Octavio. A Octavio. Hola, otra vez, me llamo Octavio. Muy brevemente. Bueno, muy rápido. Perdona, que el tiempo Sí, se suele confundir o restringir comunicación estratégica a comunicación gerencial, que no es lo mismo. Uno supondría que la comunicación estratégica no se agota nada más en lo gerencial, contrario a lo que han supuesto o afirmado algunos colegas, ¿no? La comunicación estratégica está en todo grupo y no puede depender de líderes que tengan la visión de haber sido elegido por los dioses, el pensamiento mágico, el pensamiento divino, y son los videntes que van a concretar todo lo que necesita una organización. A partir del diálogo propositivo de actores que se reconocen y que pueden ejercer con plenitud las acciones comunicativas, se construye una visión de futuro. Es decir, no la construye el líder, la construye el diálogo propositivo de los actores que conforman en una organización. Y en términos concretos de comunicación estratégica en pequeños grupos, hablando de mujeres, Sandra Mazzoni, discípula de Rafael Alberto Pérez, yo creo que es una de las personas que más ha trabajado el tema de comunicación estratégica para el cambio social. Es decir, reubica el plano de la comunicación estratégica más allá del imaginario gerencial, de la alta administración y del management a todos los ámbitos de posible intervención sobre problemas sociales, que es una visión totalmente rica y diferente de las posibilidades que tiene efectivamente la estrategia desde el imaginario comunicológico. Solamente pensar, por favor, en el management y en la alta dirección, eso no es comunicación estratégica. Eso es comunicación empresarial, gerencial, etcétera, ¿no? Pero eso no necesariamente es comunicación estratégica. La comunicación estratégica es más rica, involucra otros imaginarios. Por favor, no la confinen ni la limiten al plano administrativo gerencial. De acuerdo. Es humana. Es humana y tiene que ser de 360 grados. Bueno, Jimena, seguimos contigo y vamos a hablar cambio o transformación. ¿Qué necesitan los negocios de la COVID ante la nueva normalidad? ¿Qué necesitan? Lo primero que yo diría que necesitan es mente abierta, flexibilidad en todos los aspectos, y uno de ellos es el teletrabajo. Entonces, si hablamos sobre la organización, uno de las invitaciones sería a pensar en ese teletrabajo no solamente en época de pandemia, sino siempre, porque eso de alguna manera contribuye a la calidad de vida de los empleados. Sentido humano. Hablamos de esa comunicación en todos los aspectos, pero a veces se nos olvida un poco ese sentido humano, en donde el líder es un líder genuino, que no esconde los defectos, que es humano, que se equivoca, que también sabe reconocer que se equivocó, pero también pide ayuda, ¿no? Y va muy en línea con lo que veíamos en las primeras conferencias. Y precisamente hemos visto nuevos líderes, porque siempre hemos dicho que el jefe no es el líder, ni que el líder es el jefe necesariamente. Pero cuando vamos a ver las organizaciones al interior, nos encontramos con que el liderazgo lo ejercen o pueden ser líderes, es precisamente los que tienen un cargo directivo. Entonces, nos hemos dado la oportunidad en esta pandemia de conocer esos nuevos liderazgos, de analistas, de cargos medios, cargos de la base, que pueden tener esas habilidades de líder. Nuestro rol en la pandemia ha cobrado muchísima relevancia y creo que hablamos de cambio, hablamos de transformación, pero sobre todo de esa confianza que hemos ganado en este momento y que es importante seguir construyendo
como gestores estratégicos en la organización. Entonces, cambio o transformación, más bien mente abierta para ser flexibles y para cambiar en el momento que sea necesario y para transformarnos cuando así nos los indiquen nuestros grupos de interés. Mente abierta, correcto. Jorge, cambio o transformación. Bueno, la pregunta pasada era sobre el lugar del CEO y del liderazgo, ¿no? Y yo, aunque no parecía, pero coincido profundamente con Octavio en que la comunicación no es una acción del líder. La comunicación es una acción que ocurre, te guste o no, la planees o no, la pienses o no, es una acción humana que ocurre y que es el ingrediente fundamental de la cohesión de las organizaciones. Y en este tema, creo que estamos viviendo, y ojalá así sea, y ojalá yo en esto pueda ser profeta junto con muchos otros, un proceso profundísimo de transformación. Y es que finalmente creo que la pandemia nos está llevando a acelerar ese cambio que ya estaba ahí, pero que se consolida. Dicen los sociólogos especialistas en las crisis, los sociólogos de las catástrofes, que lo que hacen las catástrofes es consolidar o condensar en un tiempo muy corto procesos de cambio de alto aliento, de largo aliento. Y esto que creo que está sucediendo aquí tiene que ver con una manera de cambiar la comunicación en las organizaciones. Ojalá así sea, de un paradigma de difusión a un paradigma de conversación, de un paradigma top-down, donde es el líder, el liderazgo, el comité directivo que se encierra y decide cuáles serán los valores de la organización, se encierra y decide cuál será el futuro de la organización, a un paradigma de conversación. Y estamos viendo a los empleados de Google, a los empleados de Facebook, que están haciendo confrontaciones virtuales con sus propias empresas para decir, no queremos que ese sea el rumbo en productos, servicios y tomas de decisiones estratégicas de la organización. No queremos que ese sea el rumbo, queremos otro rumbo para la empresa. Y nosotros participamos como colaboradores. Creo que en la medida en que las empresas sean capaces de adoptar los costos, pero también los enormes beneficios que tiene este paradigma de conversación, empezaremos a migrar realmente a organizaciones del siglo XXI. Transformación. Transformación profunda, porque los seres humanos, no importa si eres líder o no, cobras un lugar crítico en la construcción del futuro de la organización. El cambio parece que es más light, la transformación es más interiorizada, viene más desde el propósito de los valores. Y ese es el camino que hay que seguir. Sí. Saúl, la siguiente pregunta es, hablando de transformación, en vuestros gremios, ¿habéis constatado que se tiende a liderar desde el propósito? Bueno, nosotros desde el 2001, desde la nueva teoría estratégica, estamos trabajando con el propósito, ¿no? En el libro de comunicación estratégica del profesor Rafael Alberto Pérez, que guía este proceso, habla ya desde la comunicación humana y relacional. Y si bien es cierto, no está declarado como el propósito como un elemento central, se observa allí el propósito, ¿no? Es decir, ¿para qué estamos? No solo qué estamos haciendo, sino que para qué estamos en el futuro. Y hay un proceso de desarrollo, diría yo, más bien constructivo o co-creativo, es decir, funcionar con el otro y desde el otro haciéndolo participar en las organizaciones, en las empresas, en las corporaciones. Por ejemplo, un dato, ¿no? Un dato concreto. En el Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación estamos en 12 capítulos de países diferentes, 7 son mujeres y 5 son hombres, ¿no? Ahí hay un hecho concreto del proceso que ha tenido esta organización, cuando en el 2001 eran prácticamente hombres, ¿no? Hay un proceso de trabajo continuo y constante en el que se está desarrollando el concepto de transformación, ¿verdad? Desde adentro hacia afuera, desde un proceso de co-construcción, pero tomando en cuenta todas las complejidades que los seres humanos tenemos, independiente de si somos hombre o mujer. Somos igualmente complejos. Por cierto, que el género te da ciertos elementos característicos de esa complejidad, ¿verdad? Pero todos los seres humanos somos seres complejos y estamos en un contexto que, como bien dice Jorge, nos ha hecho y nos ha puesto como delante, frente a nosotros, nuestras propias debilidades. Esta pandemia nos ha hecho más que hacernos mucho más vigentes los procesos que venían haciéndose o desarrollándose tímidamente, incipientemente de transformación. Todo el tema, por ejemplo, del desarrollo de los intangibles, hoy ha sido mucho más fuerte, gracias
o a pesar de la pandemia, y hemos tenido que adoptar muchas condiciones y muchas dinámicas, de hecho dinámicas familiares diferentes a partir de la pandemia. Los cambios y los procesos de transformación, dicen los expertos, tanto en personas como en organizaciones, se dan a partir de crisis, ¿no? Cuando las organizaciones, sobre todo, no están en crisis, suelen no querer cambiar. Estamos en crisis y esta me parece que es una gran oportunidad para aquello. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Bueno, no quiero dejar, porque el tiempo, la verdad, es que nos está ya apretando, pero no quiero dejar de preguntarle a Octavio, porque Octavio Islas es investigador, científico, y me gustaría saber que nos cuente su perspectiva de la transformación desde el punto de vista de la economía del conocimiento. ¿Qué nos puedes hablar de las tendencias? Bueno, hay un concepto muy interesante que introdujeron a partir de Darwin, de Charles Darwin, sobre el origen y la evolución de las especies, gente de la biología evolutiva, Gould en concreto, se llama exaptación. Y se trata de que cuando se llega a un determinado nivel de evolución, adaptación. ¿Repite el nombre? Gould y exaptación, sí. De hecho, la ecología de los medios, que es la escuela con la que también trabajo mucho, es la escuela de Marshall McLuhan, lo ha trabajado de forma interesante. La idea es que cuando llegas a un punto determinado de evolución, hay que volver a evolucionar, tal cual. Y con base en la interpretación de la historia de los medios, que algunas personas, Fiedler, la han trabajado como mediamorfosis, el tema es que los medios de comunicación evolucionan. Por ejemplo, la imprenta de Gutenberg fue una especie de prensa en primera instancia para exprimir el jugo de las uvas. Y sobre eso estuvo experimentando finalmente Gutenberg hasta que llegó a la imprenta de tipo mecánico. La pregunta es, ¿ocurrirá lo mismo con las profesiones? Si en un momento podamos suponer que la exaptación sea un proceso que también en un momento dado repercuta sobre los imaginarios intelectuales, yo creo que sí. Y creo, por ejemplo, que en el caso concreto del DIRCOM, figura que introduce o populariza Joan Costa, llamemos las cosas por su nombre, en los 80s, pues ya es una figura bastante limitada, agotada. Tampoco tenemos que recurrir al inglés, al CEO u otras palabras por el estilo. Hay que llamar las cosas por su nombre cuando el nombre está en castellano. Y uno de los nombres más interesantes que desliza, el mérito es de Rafael Alberto Pérez, es el Stratecom. Sería la figura de este nuevo experto en comunicación que es un investigador per se. Tú no puedes en un momento dado planear hacia un futuro si no investigas ni reconoces cómo se puede. Sí, es una de las habilidades que tiene, pero básicamente tiene que ser naturalmente un buen investigador, porque el futuro se mueve, no permanece estático. Tú quieres llevar a un grupo, voy a romper con la idea de que tiene que ser comunicación empresarial per se y gerencial, perdón. Tú quieres mover una causa, un grupo a un determinado escenario de futuro, y el futuro ya se movió. Y si tú no estás investigando, no te vas a dar cuenta de esos movimientos vitales que supone el futuro, lo que hacen los otros, lo que hace la incertidumbre y el futuro mismo. Entonces hay que investigar. Entonces, en materia de pensamiento complejo, en materia de teoría general de sistemas, en teoría, por supuesto, de nueva teoría estratégica, tienes el andamiaje necesario como para poder trazar futuros posibles, futuribles, e ir rectificando cómo se vayan moviendo estos escenarios. Pero tienes que hacer una exaptación profunda de la profesión del comunicólogo. Un ingeniero social en comunicación, como plantea perfectamente Chucho Galindo. O sea, una persona, un actor capaz de resolver problemas, que es el tema medular en la nueva comunicología posible. Y no nada más los problemas de la alta dirección. Ahí no se agota el inventario de problemas que tienes que resolver. Tienes que resolver de causas, de movimientos, de tendencias en Internet. Resolver problemas. Y lo fundamental son dos visiones. Una eminentemente social y otra eminentemente comunicológica. Solamente Muchas gracias, Octavio.
Muchísimas gracias. Y vamos con David Giraldo. A David le voy a hacer una pregunta relacionada con los errores. ¿Qué errores habéis contrastado de nuestros gremios que cometen las organizaciones al gestionar las comunicaciones en tiempos de COVID? Pues más que errores y evidenciar que esto nos cogió por sorpresa y que la improvisación jugó pues en contra. Sin embargo, lo principal es no tener ese propósito del que hablabas ahora, porque si no hay un propósito definido, explícito, claro, para gestionar la comunicación en tiempos de incertidumbre, pues no tendría sentido. Y eso es lo que yo llamo también una gestión de transformación con sentido, en la cual podamos garantizar desde la estrategia de comunicación 3 cosas. Primero, la sensibilización o la socialización de la realidad, construir esa visión compartida y responder a la pregunta ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué tenemos que transformarnos? 2, divulgar y motivar, es decir, dar las razones y los motivos para ese cambio y responder a la pregunta ¿qué beneficios vamos a tener de ese cambio? Y 3, la parte pedagógica, dar los instrumentos y las herramientas para responder a la pregunta, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Creería que ahí, garantizando por lo menos esos 3 aspectos, pues cubriríamos los posibles errores que podamos tener en situaciones de incertidumbre. Correcto. Marisa. Doctora Marisa, por favor, habilitar su micrófono. En realidad, sí considero que ha habido errores y errores muy fuertes con respecto a las empresas. Uno de esos errores es haber mentido con respecto al liderazgo tecnológico que algunas empresas habían preconizado, que eran líderes en tecnología, en innovación, y ante esta pandemia, esta crisis, no pudieron sustentar y desaparecieron. Otro error grave que considero ha sido mentir con respecto, el doble discurso con respecto a la responsabilidad social de algunas empresas y que después, ahora con esto de la pandemia, demostraron frialdad, falta de solidaridad y de empatía al despedir a sus colaboradores sin ningún tipo de explicación y al no poder sustentar eso considero que han sido errores garrafales y que no deben repetir las empresas porque han perdido credibilidad, han perdido un alto índice en su reputación y algunas han desaparecido. Muy bien. Y vamos con una pregunta porque ya voy a dar paso a Yanin que me pide que le permita hacer una pregunta por lo menos a ese excelente panel. Yo quiero que Raúl nos diga qué razones tú darías a los ejecutivos y a los CEOs que ahora mismo están conectados en este congreso para que apuesten por profesionales de la comunicación interna. ¿Por qué estos profesionales son claves? ¿Y por qué pueden ayudarles a salir reforzados de esta crisis? A ver, yo sería más específico. Yo creo que la comunicación es una, no existe comunicación interna y externa. Existe la comunicación. Existe un proceso de significación que hace foco hacia adentro y hace foco hacia afuera, ¿no? No podemos escindir el proceso de hacia adentro y hacia afuera. Lo hacemos por un efecto metodológico, si ustedes quieren, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertos actores que están dentro de la organización y hay otros actores que están fuera de la organización. Por lo tanto, lo primero, yo sacaría ese concepto, yo diría que la comunicación está y fluye en las organizaciones, ¿verdad? Segundo, yo diría además que no sé si el comunicador interno, yo creo que hay una persona que tiene que hacerse cargo de los dolores que tiene la organización, ¿no? De los procesos de significación que tiene la organización y de cómo instalamos esta mirada que quiere desarrollar una organización, sea pública, privada, fundación, ONG o el Estado, ¿verdad? Y en ese sentido, ahí sí que sí, una persona que se haga cargo de estos procesos es tremendamente relevante. Siempre y cuando la entendamos que esa persona no está encargada de la información, es decir, de la transformación del dato, sino que está encargada del relacionamiento y el proceso de co-construcción entre los seres humanos, ¿no? Entre las experiencias que genera esa organización al interior y hacia el exterior de la organización y en las conversaciones que tiene que tener con el entorno.
Eso le va a dar finalmente mayor competitividad a una organización. De acuerdo, Raúl. Muchas gracias. Bueno, doy paso a Janine, que me pide, no sé, Janine, si quieres iniciar el audio y hacer las preguntas. Un gusto saludarles de nueva cuenta. Pues me parece que ha sido maravilloso como hemos podido dinamizar desde el chat, recuperado esta pregunta, cómo revertir las malas gestiones comunicativas de algunos líderes en medio de la crisis. Entonces, si me permiten, tomamos unos 2 minutos para que cada uno vaya respondiendo y vamos a tener alternancia, damas y caballeros. Comenzamos, por favor, con Ximena y vamos a continuar seguidamente. Preparado, por favor, Jorge Valencia. Adelante, Ximena. Esa es una pregunta interesante y retadora, porque creo que tiene mucho que ver con la anterior pregunta que formulaba Lelia. Y podríamos tener muchas razones para decir por qué nuestro rol es importante en las organizaciones. En el gremio, cada vez que nos reunimos en un espacio con los colegas, siempre nos dicen, este espacio debería ser para nuestros gerentes. Es que ellos deberían escuchar qué es lo que, todos los avances que tenemos en nuestro campo, las tendencias, los aprendizajes que hemos hecho que ha funcionado, que hemos hecho que no ha funcionado. Me perdonan si esta explicación es muy básica, pero es que así como uno contrata un arquitecto para que diseñe la casa, así como yo contrato a un ingeniero de sistemas para que me migre toda la información de la organización a la nube, asimismo las organizaciones contratan un comunicador para que gestione las relaciones de su empresa con sus grupos de interés. Yo no puedo pretender que como la comunicación es un proceso tan humano, tan de nosotros, ya yo pueda pretender que puedo comunicar y puedo ejercer este rol sin tener una profesión, sin haber estudiado, sin tener experiencia. Entonces, creo que eso es uno de los errores. Y me voy a ir a un tema muy específico y muy particular. Hoy estamos hablando de comunicación digital. Muchos se han quedado en redes sociales, pero eso tiene pues un campo muy, muy amplio. Pero mire que a veces uno encuentra unas ofertas y unas convocatorias de trabajo que uno dice, por Dios. Entonces piden una persona que sepa manejar redes sociales, así no tenga profesión, puede ser bachiller, etcétera. Claro que lo puede tener. Puede haber estudiado en internet, en Coursera, puede haber hecho todos los cursos y puede tener el conocimiento y esa persona es apta para manejar las redes sociales de una organización. Pero no puede ser posible que yo contrate a una persona que no tiene ni experiencia ni conocimiento. Entonces creo que ese es uno de los errores. De pronto vemos desde las organizaciones, se ve el tema muy fácil, muy sencillo, pero el llamado hoy a las organizaciones sería respetar, en primer lugar. 2, dar el lugar que se merece, así como se lo dan a cualquier profesión. Y 3, muy preciso para esta pregunta que nos hacen, Janine, yo creería que siempre hay tiempo y siempre podemos reivindicar nuestro quehacer y nuestra imagen como organización. No va a ser de la noche a la mañana y no se va a hacer a través de un comunicado de prensa y no va a ser un plan táctico en el que yo voy a hablar muy bien de la organización y voy a pautar, etcétera. No, yo creo que tiene que partir todo desde la esencia y desde la esencia es hacer las cosas bien. Yo quiero construir reputación, yo quiero que mis grupos de interés tengan estima, tengan admiración, tengan respeto, pero además quiero consolidar unas buenas relaciones, entonces tengo que partir desde quiero hacer las cosas bien, quiero tener unos buenos comportamientos como organización, voy a empezar por mis empleados, un público tan importante, luego voy a hacer eso, o sea, eso es de construirlo a largo plazo, o sea, no podemos pretender que eso cambie de la noche a la mañana. Entonces yo creería que para poder corregir esos errores sí se puede hacer, partamos de querer hacer las cosas bien desde la organización y démonos el tiempo, ¿no? Seamos conscientes de que eso tiene e implica unos recursos económicos, de talento, etcétera, para poder cambiar esas percepciones. Gracias, Ximena, por tu precisión, además en el tiempo. Hola, Jorge. ¿Cuál sería entonces tu visión acerca de cómo revertir las malas gestiones comunicativas
de algunos líderes en medio de la crisis? Bueno, yo creo que hay algunas respuestas del libro aquí, digamos, el apropiarte de los errores, el no, en el nivel de transparencia e hiperconectividad en el que vivimos hoy, no es posible jugar a que no te equivocaste. La mejor manera de hacerte cargo de un error es cuando hay un error y salir y reconocerlo. Creo que la hipertransparencia nos ha puesto también en una mucho mayor tolerancia al error y nos ha vuelto mucho más aceptable la vulnerabilidad. Lo que no le permitimos a las organizaciones y a los líderes que las representan es la falta de autenticidad. O sea, es que quieran seguir jugando a un discurso de engaño, de fachada. Entonces, la primera respuesta que yo daría va por ahí. Pero también creo que desde la perspectiva de este estratega comunicador, o no me acuerdo cuál fue el nombre exacto que usó Octavio, pero me gustó, digamos, Stratecom. Desde la perspectiva desde el Stratecom, hay maquiavélicamente una oportunidad maravillosa aquí, y es que muchos líderes se están equivocando y muchos líderes están reconociendo el enorme valor que tiene la comunicación, que no reconocían antes. Este es un momento de crisis que pasa en gran parte por la comunicación interna, porque ha puesto al límite a los medios de comunicación internos. Finalmente, mucha gente se está dando cuenta que los tableros no servían de nada, que la revista impresa no servía de nada, que las pantallas eran un medio de comunicación muy ineficiente, etcétera. Entonces, nos pusieron frente a la emergencia de los medios digitales internos, pero también nos pusieron frente a un escrutinio público digital o no digital, pero un escrutinio público muy claro, muy poderoso. Le está pasando factura alta a las empresas que se han querido aprovechar con un lavado de cara en la pandemia, tratando de ayudar sin haber tenido las credenciales históricas de ser una empresa de responsabilidad social empresarial sólida. Entonces, estos errores que se están cometiendo están abriendo heridas que ya existían en las empresas. Es un momento para aprovecharlas y como un constructor de diálogos y como un constructor de comunicación en las organizaciones, poder señalar, justo por esto es que es tan importante hacer comunicación en tiempos de paz. Porque en tiempos de pandemia pasa costos y hay que estar preparados. Hay que construir capital reputacional, hay que construir diálogos que me vuelvan a mí un emisor significativo y aceptable para la sociedad. Muchísimas gracias, Jorge, por tu posición, por tu perspectiva. Me gustaría conocer la de Juan David y seguidamente la de Marixa. Recuerden que estamos llevando 2 minutos para cada uno en función de administrar los tiempos que nos quedan. Sí, Janine, muchas gracias. Yo lo diría muy cortico en el sentido de que siempre hemos hablado de que la comunicación es el proceso transversal que facilita la obtención de los objetivos organizacionales. Pero en la gestión vemos que ese estratega de comunicaciones está al final del proceso, en la parte operativa. Nos dicen entonces cuál debe ser la carta, cuál debe ser el video, casi que el guión, y no nos ubican al principio. O no nos estamos ganando ese espacio en esa mesa directiva de pensar entonces, venga, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? En la medida en que logremos ganar más ese espacio estratégico, ahí sí podemos hablar de comunicación estratégica, porque estamos pensando en ese contenido que en verdad necesita la organización y evitar entonces salir a limpiar, a maquillar, como decían los compañeros, pues esas de pronto malas interpretaciones o gestiones. Yo lo diría desde ahí, cada vez demostrando la importancia de pensar más en el contenido. Hoy hablan de storytelling o de contar historias muy interesantes, muy importantes, pero nos siguen ubicando al final y no es al final del proceso. Ese proceso transversal debemos estar acompañándolo, pero desde el principio y saberlo hacer operativamente. Muchísimas gracias, Juan David. Marixa. Cómo no, realmente lo primero que pienso que nosotros como comunicadores tenemos que ofertar a los CEO es que somos expertos en estrategar. De ahí parto de esa base, aunque quiero hacer una disquisición aquí, porque el campo de las estrategias es un campo para todas las disciplinas. Y los CEO y los líderes desarrollan estrategias, y a eso me refería cuando intervine sobre algunos planes, porque la planificación es una de las tareas básicas de un relacionista público. Nosotros en nuestras fórmulas manejamos lo que es el planteamiento. Claro, la teoría estratégica habla más allá de eso y habla de estrategar. Pero una de las cosas que les recomendamos a las empresas, y ahí comparto con Jorge Valencia, es el tema de la sinceridad, de la transparencia, de decir la verdad y de aceptar que hemos cometido errores.
Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una era de la desinformación y en una era del sistema límbico en donde las emociones están a flor de piel, la gente lo sabe y nosotros podemos caer presos de eso. O sea, ya lo vimos ayer en ese debate que hubo entre los dos presidentes de Estados Unidos, ¿no? Que ahí estuvo el sistema límbico haciendo la suya. Pero entre las estrategias que propongo para poder enfrentar esto es humanizar la comunicación a través del diálogo, el diálogo de vida a vida. Y algo que me gustó que dijo Raúl Herrera, que hablaba de la comunicación ciudadana, algo así, Raúl, si no me equivoco, ¿verdad? Por favor. Sí, se habla hoy día de la empresa ciudadana. Empresa ciudadana, y esa empresa ciudadana solo puede sostenerse a través de un diálogo de corazón a corazón. Ese es mi punto de vista. Lo otro es a través de la creatividad que se sustenta en la teoría estratégica, que habla de la creatividad, de la sustentabilidad y que habla también de esa parte humana que creo que ha sido la que ha demandado muchísimo más este COVID-21. Porque como en una de las preguntas que nos había hecho Lelia, se hablaba de si economía o bienestar, porque la sociedad se ha sustentado en lo que es lo económico crudo y puro y ha dejado de lado la parte del bienestar que incluye lo económico y cuestiones intangibles. Así es que en realidad yo creo que lo que tenemos que es estrategar para ser más humanistas, más creativos, que haya más sostenibilidad y que se utilice el diálogo. Fíjense, nada más para terminar, que me gustó también algo que dijo Jorge, de estrategar para construir paz, que es una de las propuestas que estamos desarrollando aquí en Panamá y estamos investigando por ser Panamá un país de vocación pacifista y pacífica. Estamos desarrollando toda una teoría de estrategia para construir paz. Así es que más adelante lo vamos a ir enunciando. Encantadora tu visión, Marixa. Sin duda, este mundo necesita paz. Queremos entonces darle la palabra a Raúl Herrera Echenique, enseguida Octavio Islas y de seguida nueva cuenta Lelia para que cierre. Así que avancen, por favor. Muchas gracias. Voy a ir un poco más a la práctica ahora. Miren, una organización nos llamó para que le ayudáramos, ¿no? Porque tenían algunos problemas, estaban teniendo problemas con sus grupos de interés interno, ¿no? Y entonces, ¿cuál era el primer diagnóstico que hacían ellos? Era que faltaba participación de sus colaboradores, faltaba innovación e involucramiento, ¿no? Y que entonces ellos querían gente que fuera participativa, innovadora, involucrada. Lo primero que hace el diagnóstico que hicimos en la investigación es que el director superior, ¿no? El director general, no era ni participativo, ni innovador, ni involucraba a sus trabajadores, sino que era directivo y daba instrucciones. Y segundo, que el directorio nunca había bajado y al directorio le decían el Olimpo, ¿verdad? Descubrimos, por ejemplo, que ellos entendían como comunicación los diarios murales y el alimento de las pantallas. Por lo tanto, la persona encargada de la comunicación se dedicaba a eso, a tomar fotos. No tenían en el mapa, ¿no? No tenían en el mapa a la comunicación. Entendían que comunicación era igual a información, ¿verdad? Y de ahí que el mapa no es el territorio. Por lo tanto, había una necesidad de instalar a la comunicación dentro del mapa, que se concibiera como tal. ¿Qué hubo que hacer? Justamente transformar a ese directorio, y estamos en ese proceso, y a ese líder, porque tú no puedes pedirle a los demás que hagan, o digamos, tú puedes pedirlo, pero de ahí a que lo hagan, si tú no lo haces, es tremendamente difícil. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer? Procesos de participación. Hicimos participar al sindicato, casi se les cayó el pelo al sindicato, al directorio, cuando le dijimos que íbamos a ir a conversar con el sindicato. Y dijeron, pero ¿cómo se les puede ocurrir que van a ir a conversar con el sindicato si estamos a un mes de la negociación sindical? Bueno, luego de la conversación con el sindicato, muy transparentemente, escuchando todos sus dolores, ¿no? Y también contando los elementos que quería tomar en cuenta la organización, se llegó a un súper buen acuerdo y se hizo una negociación de 3 años. No había relación con los colaboradores internos, se hicieron reuniones con los colaboradores internos y se escuchó participativamente. Ojo, eso no es lo mismo que lo que diría Baudrillard, que se llama el simulacro.
hacer como que escucho, pero luego yo ya tengo tomadas mis decisiones ex ante. Por lo tanto, yo no puedo pedir y hacer que los demás hagan lo que yo no estoy haciendo. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Octavio. Bueno. Muy brevemente, porque estamos ya a punto de cerrar. Gracias. ¿Sí puedo tener los 2 minutos? Sí, bueno, si tienes 2 minutitos. Gracias. Bueno, pues yo pensaría básicamente en Big Data e inteligencia artificial. El costo de tener buenas intenciones, el creer que somos infalibles y somos buenos seres humanos, nos puede costar mucho. Entonces yo creo que necesitamos informarnos bien en primera instancia. Luego ya vamos a decidir con base en la calidad y oportunidad y confiabilidad de la información que tengamos. Pero el uso de Big Data y de la inteligencia artificial hoy son parte de las herramientas con las cuales un comunicólogo tiene que decidir. Se utilizan mucho en campañas de marketing, en campañas de propaganda política, etcétera, pero algunas organizaciones han entendido la necesidad de establecer una ventaja competitiva, y no estoy hablando únicamente de la alta gerencia, estoy hablando también de pequeñas y medianas y microempresas que entienden que las plataformas de inteligencia artificial, que cada vez son más asequibles, les pueden permitir reconocer problemas, errores con mayor facilidad. Vámonos rápido al gobierno en concreto. Si una política pública no está funcionando, tú en tiempo real puedes monitorear qué es lo que tienes que corregir. Y eso representa un ahorro sustancial a buena parte de los ciudadanos que pagamos impuestos para que el gobierno se equivoque menos. Entonces, si la pregunta era cómo corregir o rectificar errores, infórmate más rápido. Infórmate más rápido supone, utiliza inteligencia artificial, Big Data, y una de las metodologías predilectas de Marshall McLuhan, el reconocimiento de patrones, que es lo que Brittany Kaiser explica en la dictadura de los datos, en el uso que Cambridge Analytica dio a N cantidad de datos que obtuvo de manera irregular a través de Facebook y que llevaron a Trump a la presidencia. Pero esa microfocalización, el utilizar los datos para realizar campañas de precisión, te pueden permitir cambios notables. ¿Cómo qué? Un rápido ejemplo, y perdón que hable de mi hijo, pero estoy muy orgulloso de él. Mi hijo estudió ciencias computacionales en el TEC de Monterrey, y durante 3 años consecutivos Google los premiaron a su grupo de trabajo por un algoritmo que diseñaron para poder prevenir y dar seguimiento al Zika. Todavía no hay una vacuna que en un momento dado pueda prevenir o evitar el contagio y enfrentarlo. Entonces, gracias a el algoritmo que ellos primero modelaron en 3 estados del país y luego lo probaron en 3 países, pues hay hoy una cultura de prevención y muchísima información que permiten que el Zika, que es terrible, no se vuelva el COVID-19. Mi pregunta, Kevin, que por cierto terminó y lo contrató Google, ahora trabaja para Google y gana infinitamente más que yo, le digo, oye, ¿y no están haciendo ustedes nada en términos de la COVID-19? Me dice, sí, claro. Se necesitan algoritmos todavía mucho más complejos para poder enfrentar el problema, pero si alguna respuesta y alguna vacuna se lleva a conseguir, finalmente va a ser el resultado de un algoritmo. Entonces, señores comunicólogos que no pensemos en algoritmos, creo que nuestras decisiones van a ser no muy afortunadas, no muy oportunas, no muy pertinentes. Bien, muchas gracias, Octavio. Bueno, y ahora mismo lo que vamos a proceder ya a cerrar este panel, y agradezco un mensaje de cierre muy práctico para que los CEOs puedan liderar la comunicación estratégica en tiempos de incertidumbre. Jorge, comenzamos contigo. Bueno, yo diría, tienes que aprender a ser un mejor comunicador. Reconocer tus incapacidades actuales y no importa en qué lugar estés como comunicador, capacitarte, reconocer, acercarte con especialistas que te digan cómo ser un mejor comunicador, entender que tu lugar como CEO es crítico en este momento para liderar desde un lugar diferente, liderar desde la conversación. Muy bien, entendido. David, mejores líderes, nos dice Jorge.
Tú, Juan David, ¿cuál es tu mensaje? ¿Ahí me escuchan? Juan David. ¿Ahí me están escuchando? Te escuchamos. Pero tiene la imagen como congelada. Sí, sí, te escuchamos. Ok, es que no veo bien si están escuchando. Bueno, pero el mensaje final para los CEOs. La comunicación es inherente a la gestión administrativa. ¿Sí? Sí. ¿Me están escuchando? Bueno, la comunicación es inherente a la gestión de dirección. Entonces, tiene que ser su herramienta y su competencia. Ellos deben considerar no solamente esa competencia individual, sino estratégica, bien acompañado por un equipo que le hable al oído y que facilite el diálogo y la conversación organizacional. Una autorreflexión permanente, donde estén evaluando todos los impactos de lo que está generando la empresa en cuanto a la comunicación. Y a partir de eso, reconocer y ajustar. Es un ejercicio de dirección, de planeación, de evaluación permanente. Correcto, muy bien. Muchas gracias, Juan David. Pasamos con Marisa. Sí, realmente nosotros le recomendamos a la CEO, a los CEO, que inviertan en más y más comunicación. No basta de ver a la comunicación como algo que es gasto y no es una inversión. Es muy importante porque a través de la comunicación nosotros vamos a generar comportamientos que van a generar sustentabilidad para la organización, emociones más positivas y una interconectividad, no solo humana, sino a través de las tecnologías de la comunicación. Correcto. Y más inversión. Exacto. Jimena, tu mensaje. El mensaje para los CEOs sería, ya lo decía Minzer, lo que hace un gerente la mayor parte del tiempo es comunicar, pero en eso no se puede pasar únicamente la comunicación, porque ahora estamos hablando desde un comunicador que está en la organización, que entiende ese propósito superior, que lo transmite a sus grupos de interés, que gestiona la reputación, que la construye y que aporta valor a la organización. Entonces, la recomendación para el CEO es, lea, conozca nuestra profesión, conozca cuál es el valor que le podemos dar a su organización para cumplir esos objetivos de negocio, porque a eso es que le tenemos que apuntar. Pero si me permites, Lelia, brevemente, señores, hoy necesitamos aprender de programación, necesitamos entender la transformación digital más allá de simplemente redes sociales. Entonces, hoy, Coursera tiene un curso básico de programación, los invito a que lo hagan. Hoy hablamos mucho de Big Data, pero podemos interpretar, analizar toda esa información. Entonces, acerquémonos un poco más a toda esta era digital para que nosotros, a la hora de que ya ese gerente, ese CEO esté listo para recibirnos, para invertir más en nuestro campo, etcétera, 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 nosotros también estemos preparados, actualizados, no solo con lo que sabemos hacer, sino que tengamos la habilidad de interpretar todas las necesidades que tenemos hoy, o al menos las principales. Tampoco vamos a hacer, pues, tampoco creo que nos dé para tanto, pero sí al menos estar a la vanguardia de lo que el mundo hoy necesita, y la parte digital es primordial. Muy bien, muchas gracias. Formación, aprendizaje y formación sobre todo en los CEOs, para que hagan las decisiones a conciencia. Octavio, un mensaje muy práctico, muy breve para los CEOs, para que lideren estos tiempos de incertidumbre. Pues no nada más para los CEOs. Yo he insistido mucho en que tenemos que extender todo el diálogo más allá de lo gerencial, lo empresarial, la alta dirección. Yo pensaría en grupos humanos y rápidamente pienso en la gestión del conocimiento, ¿no? Y en el proceso decisional. Para poder tomar decisiones necesitas estar mejor informado. Es un principio de economía de información básico. Entonces, el trabajo es conseguir esa información, procesarla y analizar las posibles repercusiones. Por eso creo que es tan importante Big Data y la inteligencia artificial, y realmente suponer un enfoque estratégico en el área de comunicación, sea en una pequeña empresa, una causa, un gobierno o todo lo que tú quieras y mandes.
Y en ese sentido, pues nada más extender más allá de Coursera, pensar en un universo más amplio de posibilidades que hay para formarte. Es una asignatura pendiente, tenemos que rediseñar la currícula de este comunicador estratégico, de este ingeniero en comunicación social, en sus competencias y habilidades. Y lo cierto es que las universidades no están haciendo bien el trabajo, no lo estamos haciendo bien para formar a este comunicólogo que debe incrustarse en el imaginario de la cuarta revolución industrial y la quinta, que ya algunos anuncian. La quinta implica la explotación comercial del espacio, la materia, la antimateria. Por ello, Elon Musk está patrocinando misiones espaciales para establecer la primera colonia terrestre en Marte. ¿Qué están buscando en Marte? Las posibilidades de nueva materia, entre otras cosas. Yo pensaría, si en este imaginario los comunicólogos en un momento dado que tenemos hoy en día están preparados para poder responder a estos retos. Yo creo que no. Yo creo que haciendo una profunda autocrítica demandamos otro tipo de habilidades, conocimientos, otras ciencias, una mirada compleja, a final de cuentas, y plantearnos si efectivamente queremos seguir nosotros haciendo nuestro trabajo o que sistemas expertos, robots inteligentes, inteligencia profunda, lo puedan realizar por nosotros. Una llamada de atención. Última. Microsoft despidió a todo su equipo de periodistas hace unos meses. ¿Podría despedir a sus estrategas en comunicación y relaciones públicas? Sí, si en un momento dado no están preparados para el tipo de retos que van a tener enfrente. Entonces yo creo que tenemos que entender que la nueva ruta de este ingeniero en comunicación social demanda muchísima tecnología, inteligencia artificial, big data. Si lo despreciamos, vamos a ser prescindibles. Muy bien, muchas gracias. Tu apuesta, tecnologías, formación en tecnologías. Y para finalizar muy brevemente, Raúl, medio minuto, un mensaje muy práctico. Yo tomo prestada una frase del profesor Korzynski, ¿no? Que dice que el mapa no es el territorio, entonces hay que tener mucho ojo para tener actualizado el mapa. Y el mapa se actualiza a partir de estar en el territorio. El mapa no se actualiza a sí mismo, el mapa se actualiza en la medida que estoy constantemente en el territorio. El territorio es el contexto, el territorio está en el otro, en la otra, el territorio está en el mercado. Y hay que tener mucho cuidado porque si no tienes el mapa apropiado, vas a equivocarte. Muy bien. La hoja de ruta. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y perdonar el retraso porque llevamos unos minutos de retraso, unos 6 minutos, un poquito más. Así que disculpar y muchas gracias y os dejo con María Carrillo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Encantados. Gracias. Hasta la próxima. Agradecemos a los miembros de este primer y enriquecedor panel de representantes gremiales de diversas organizaciones con alcance nacional e internacional.